Hay nombres que no se presentan, se sienten. Y cuando hablamos de Orlando Urdaneta, estamos hablando de una voz que ha atravesado generaciones. Una voz que ha estado en el teatro, en el cine, en la televisión, pero sobre todo en la memoria emocional de un país. Hoy me toca conversar con un hombre que no solo interpretó personajes, sino que ayudó a contar quiénes somos. Porque Orlando no solamente es actor, es mirada crítica, es humor con filo, es irreverencia, pero también es sensibilidad, es arte, es oficio. De esos artistas que no pasan por la escena, la transforman. Y claro, para muchos fue una cara conocida en la televisión, en programas que marcaron época, pero para otros, y en este caso me incluyo, es parte de esa generación que entendió el poder del teatro como espejo del venezolano. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de arte, del país, de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo. Pero también vamos a hablar del hombre detrás del personaje. Hoy del camino, de las decisiones y de la reinvención. Porque mantenerse vigente no es casualidad, es carácter. Así que mi recomendación es que te pongas cómodo, porque esto no es solo una entrevista, es una conversación y además es historia. Bienvenido, Orlando. Qué maravilla tenerte aquí y poder conversar. Gracias, Fran. Gracias por esa presentación tan bella que me enorgullece. Gracias. Pues es que he estado revisando material sobre ti desde hace algunos días, no porque no te conozca, como decía la presentación, sino porque quería refrescar. Y he pasado por televisión, he pasado por cine, he pasado por teatro, he pasado por radio, he pasado por producción independiente, o sea que además eres productor independiente. Pasé por el humor, pasé por artista plástico, o sea, una persona que tiene un background sumamente importante y esa es una de las cosas que quiero destacar de esta conversación, ¿no? ¿Cómo comenzó toda esta historia, Orlando? En 1966, dirían algunos en Bambilandia. Sí, pero antes, ¿no? En Babilandia esto es 1900, yo nací en el 50, 11 años al 61. El 61, ¿por qué me acuerdo con precisión? Porque ese programa de ese sábado era el Día del Árbol, celebraba el Día del Árbol. Y era el programa del Día del Árbol. Y entonces yo era el único, cosas de la vida, que no estudiaba en un colegio público. Entonces yo no me sabía el himno del árbol. Y cuando yo veo que todo arranca, te digo yo, ay, coño, el árbol debemos. Y ahí le di. ¿Hasta qué pasó? Por eso me acuerdo de la fecha. Esa fue la primera vez que yo trabajé en un programa de televisión, que era Bambilandia. ¿Y cómo se descubre un artista y cómo se descubre un talento en un país que estaba en la transición de ser un país rural a ser un país petrolero, esa metrópolis donde la gente veía el televisor y era un acontecimiento el televisor? ¿Cómo se descubre? Al reventón del Sumaque que a lo que vino después. Exacto. Bueno, fíjate, yo desde muy pequeño tuve inclinación que cómico a los títeres, a las marionetas y a los títeres. Me fascinaba un teatro de títeres. Y entonces mi mamá me compró en el centro, ahí en esos buhoneros, una tirita así de títeres. Eran unos títeres, me imagino que chinos o japoneses, que era una cajita que lo que traía eran 5 cabezas. Un príncipe, un rey, una vaina, una reina. Y entonces, por supuesto, los trapitos llegaban aquí. Y entonces con eso empecé yo a jugar. Y después hice un teatro. Diseñé un teatro. Un teatro, porque ¿cuál era el pacto? Le digo, mamá, me voy a hacer, mira, lo único que te digo es que no lo vea yo. Yo no sé dónde te lo vas a meter en esta casa. Pero si yo no lo veo, no pasa nada. Empecé. Y mi teatro era una tablita así que se metía debajo de la cama. Pero una tablita.
hasta que un día ya no aguantó y me dijo, ¿y el teatro? El teatro está aquí hace un mes. No puede ser, enseño. Y entonces lo saqué. Era una bobería, era como que agarras una hoja, ¿verdad? Y la doblas así. Mira qué cosa. Vamos a hacer manualidades con Orlando. Este era el teatro. Esto era el teatro. Esto era el teatro. ¿Bien? Entonces aquí Claro. tenía una tapa que al abrirse caía hacia atrás y dejaba el agujero, que era arriba, porque ese era para los títeres. Y de los lados atrás salían dos cortinitas que cerraban. Abajo, la tapa era más grande y caía hacia atrás, pero tenía un pie de amigo que la dejaba horizontal. Entonces tú veías un teatro con piso. Ahí eran las marionetas. Y la parte de arriba tapaba todo a uno, los hilos, la broma. Ese era mi teatro. Además, Dime. Hice mi primer intercambio porque yo tenía un amiguito y el papá fabricaba un alimento, ESE se llama, un alimento achocolatado, que solo se vendía en Nueva Esparta. Entonces yo un día fui a hablar con el señor Fernández, le dije, mire, señor Fernández, yo quiero hacerle un negocio. Yo me imagino el viejo español con el que le estaba diciéndole que le quería hacer. ¿Cuál es el negocio? Le digo yo quiero hacerle publicidad a su chocolate. Entonces, usted me paga un dinerito y me da producto. Creo que no tenía que pagar, tenía que darme producto. Y entonces yo le pego a los lados de mi teatro su marca. Oh. Y me dijo que sí. Entonces tú ibas al teatro y por medio veías la función, en el intermedio te dábamos un vasito de alimento ESE y seguías viendo la segunda parte de la función. Primero era títere, la segunda parte era marioneta. ¿Qué pasaba con esto? Hablando ahora de nuestro negocio. Yo dije, coño, esa fue una tronco de formación. ¿Por qué? Porque bueno, yo pintaba lo que podía, pero un plástico así no le podía ni cortar, ni abrirle huecos. ¿Qué pasaba entonces? Que yo tenía que cada semana contar una historia distinta, porque el público eran los mismos 7 carajitos del edificio. ¿Qué pasó? Que yo me entrené, coño, escribiendo semanalmente una historia distinta para un príncipe, una bruja, un rey, un diablo, lo mismo que yo tenía. Entonces, ese fue un training. De ahí, yo imitaba, había personajes de la televisión que yo imitaba. Yo imitaba al profesor Calcaño, que era un psicólogo Claro. muy importante. Me acuerdo. La vida es tan divertida que después fui alumno de su hermano Eduardo en el Liceo Andrés Bello. Era el profesor de teatro y hablaban igualito. Y yo creo que aquí usted tendría que aparecer por este lado. Y entonces yo hacía Calcaño, creo que hacía Aquiles Nazoa, o sea, hay Aular Pietri. Y entonces, por supuesto, entonces Orlando. Un día va un primo mío a la casa y dice, mira, iba a la casa, debieron amanecer, porque iba a echarse un baño y agarrar un traje de baño porque se iban para la playa. Me dice, hazle ahí la vaina esa que tú haces. Tú sabes que él imita, entonces yo hago las imitaciones, porque tú sabes que uno era el payaso de la familia. Claro. Todo el día lo ponían a payasear. Y entonces, uno de los tipos me dice, coño, chamo, ¿tú no quisieras ir para Bambilandia? Y dice otro, coño, ¿verdad? Tú hablas con Hayes. Resulta que uno era primo de una de las figuras más importantes de Bambilandia, que era la gafa Hayes, la Gafina, se llamaba el personaje. Y entonces me pone en contacto con Gafina. Gafina me manda a ir para la oficina, pues para la casa de Bambilandia, que era un apartamentico en la avenida Urdaneta. Y allá fui yo. Me le presenté al señor Pedro y le hice lo que yo sabía hacer. Pedro era un tipo criollote así, con bigote, una cara de arrecho, y lo era. Entonces terminé de hacer mi vaina, me dijo, muy bien, muy bien. ¿Te quieres quedar aquí? Sí, claro. Bueno, lo primero que te voy a recomendar es que te olvides de toda esa vaina que me acabas de hacer. Porque esto no es Radio Rochela. Él le tenía una rechera a Radio Rochela que no te puedes imaginar, porque además, para mayor INRI, como yo la veía, resulta que 2 de Bambilandia, los únicos 2 que habían llegado a la televisión, estaban en Radio Rochela. Creo que uno era Calavieco
y no me acuerdo quién era el otro. Entonces él no podía ver Bambilandia porque él no se podía creer que hubieran terminado sus muchachos años. Bueno, entonces empecé. Claro, yo empecé y a los 3 meses, no, al mes me repartieron una línea. Y entonces todos los muchachos me decían, coño, te dieron una línea, tú eres loco, de esa vaina le pasa. Yo dije la primera línea cuando tenía 1 año y yo tenía 2 años. Y a los 3 meses protagonicé un capítulo, ahí sí fue el acabose. Entonces, Ahí, bueno, ahí seguí. ahí sí empezó. Bambilandia se acaba como al año y algo en televisión. Y entonces nos quedamos haciendo un ciclo de presentaciones personales en el interior, que fue otro training para mí. ¿Por qué? Porque cada vez que pasaba una vaina, alguien se le trancaba un cierre, no encontraban el vestido, no sé qué. Orlando, sal. Y yo salía a mojiganguear ahí hace tiempo, entonces les contaba chistes, claro, chistes de niños, ¿no? Y la gente se moría con la vaina. Claro, yo me acuerdo de una gira que yo hice con Tania Sarabia y nosotros llegamos al estado Portuguesa. Tú habías estado la semana anterior con Divorciarme Yo. Y nosotros llegamos a la semana siguiente con Que me llamen loca, ese monólogo que tenía Tania, que se lo había escrito Fausto Verdial. Y bueno, llegamos, el gobernador viene y nos hace un agasajo y entonces le dice, Tania, cuenta un chiste y tal, ¿no? Entonces Tania cuenta el chiste y dice, coño, pero ese lo contó Orlando la semana pasada. No, entonces cuéntame los chistes que contó Orlando para yo no repetirlos. Coño, qué vaina tan buena. Sí, porque nosotros vivíamos esa vaina. Sobre todo Tania, Carlito Jorge y yo era que nos fusilábamos los chistes, pero a mansalva. Exactamente. A mansalva. Mientras todo eso pasaba, Orlando, yo conté 33 películas. Eres el actor, bueno, referencia del cine, del nuevo cine venezolano, porque hubo como una transición ahí entre Caín adolescente y después... una pausa larga y dramática y cuando se reactivó fue cuando vino todo este cine, Cuando quiero llorar no lloro, Crónica de un subversivo latinoamericano, Macho y Hembra, perdón, ¿cómo se llama? Canción Mansa, todo el cine del boom, el cine que subvencionó el gobierno de Pérez, además. Claro. Entonces yo no conozco ningún otro actor venezolano que haya hecho 33 películas. Son un poquito más, pero creo que me gana nuestro querido Asdrúbal, en mala hora desaparecido, Asdrúbal Meléndez. Asdrúbal Meléndez. Y Miguel Ángel ahí. Sí, poca cosa. Es una experiencia maravillosa. Sí, no es poca cosa y además te homenajearon por el cine, o sea, había una identificación y además, bueno, con la maestría que dominas en el arte, ¿no? En el arte de la cinematografía como actor, además. Mientras todo eso pasa, el teatro sigue su curso, te relacionas con Román, porque además también te dirige en cine, te relacionas con José Ignacio. Porque esta es la época en la cual en Radio Caracas los escritores eran Román Chalbó, José Ignacio Cabruja, Isaac Chocrón, o sea, todos los grandes directores y escritores estaban en Radio Caracas Televisión. Claro, estaba Julio César Mármol en Radio Caracas. Claro, otros eran más famosos en radio. Por ejemplo, Milagro. Bueno, es Milagros del Valle, la que hacía radionovelas. Milagros del Valle. Y estaba la mamá de María Alejandra, Ligia Lezama. Estaba, qué sé yo, estaba Muñoz Rico. Es decir, había una mezcla de lo mejor del teatro, lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión, estaban ahí. Entonces, Salvador Garmendia. Claro. Y es que eso habla de la televisión que nosotros veíamos en esa época. Exacto. Era una cosa que tú decías, yo ahora, tú sabes que yo eso lo comento mucho. Yo tengo la suerte de que no pierdo el foco en el sentido de que sí, yo me estoy riendo con Chocrón y le estoy agarrando la barriga, pero nunca, jamás se me olvida que estaba hablando con Isaac Chocrón, con José Ignacio Cabruja, con Román Chalbó. Es decir,
pero ya lo sabía yo desde muy jovencito quiénes eran y la dimensión que tenían. Y después cuando llegué a tener una amistad muy profunda con ellos, me sentía muy bien, pero siempre yo sabía que él era Pedro León Zapata y yo era Orlando Urdaneta, está claro, ¿entiendes? Claro, claro. Eso es... ¿Y cómo llegas a la radio? Yo me acuerdo perfectamente porque lo escuchaba y era un fanático de ese programa de Rueda Libre, que era con Graterolacho y con Pedro León Zapata, y era un manjar de programa de radio donde habían tres personas con muchísima información, con muy buen humor, y tú ibas en tu carro manejando, ibas escuchando aquello, y aquello era un deleite. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo conoces a esta gente? Esa era la secretaria del Sapo. Ella llegaba todas las mañanas y empezaba a recortar titulares. Y cuando salía el Sapo para la radio, que le quedaba como una cuadra, iba con aquel bodoque periódico, los tiraba encima de la mesa mientras estaba sonando el himno y tal, y nos sentábamos. Y esa vaina era como un juego de póker. El primero que hacía así, empezaba la rueda, ¿no? Hacía así, leía, taca, 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 pum, y reventaba tu chiste. Hablaba él, hablaba el otro agarraba su papel y así todo el programa. Mira, yo llego a la radio de la manera más accidental. Un compadre mío me dice, coño Orlando, ¿por qué tú no haces radio? Digo, no, tú te imaginas Chelo y tú en un programa de radio. ¿Te parece? Sí, vale, pónganse a hacer radio y tal. Entonces, no sé cómo él habla con, por cierto, apellido Maldonado también, ahorita no me acuerdo del nombre, un tipo de radio de toda su vida. Tenía una radiecito que se llamaba Radio Impacto en Santa Mónica, que era una radio tan mala que tú ibas en el carro y te pasaba una moto por el lado, la moto se metía en el radio, la oías por la radio. Ay, nada. Y entonces nos dan un programa los sábados y arrancamos Chelo y yo. Y entonces yo le decía, coño, Chelo, coño, los sábados, párame para ver esta vaina que no la estoy yendo nadie. Chelo Rodríguez, que es fue tu primera esposa y actriz también. Era mi esposa, era actriz, era muy conocida, la número 1. Y vaina. Sí, entonces, claro. Mi compadre, debe ser por vaina moral, nos compró un comercial, el único cliente que teníamos, Automónaco. Entonces, yo loco por dejar esa vaina, y me llama Napoleón Bravo. Me dice, mira, ¿qué tal? Vamos a tomarnos un café mañana. Claro, vale. Vamos a vernos en el Centro Comercial La Florida. Bueno, en el Centro Comercial La Florida, el CADA de La Florida. Que era claro, me acuerdo. Fue la primera imagen que me vino. Claro, y entonces estamos ahí tal, y llega, ¿cómo se llamaba? Que era socio de él en las cosas de radio, coño, ¿vale? La memoria es una vaina muy... Uno bajito, flaquito, que es un tipo también, un apellido de abolengo en radio. Sí. Estoy tratando de hacer memoria porque eran una dupla. Exacto. Y entonces resulta que me dice, mira, no era Pugliesi, ¿no? No era. No, Pugliese era un operador. No, chico, él era apellido, como de esos apellidos nobles que repito, de la radio, como sí, Maldonado, como los tipos de toda la vida de la industria. Entonces dice, para que cubras 3 horas, man. Yo, pero Napoleón, ¿cómo voy a cubrir yo 3 horas de DJ si yo no soy un carajo de música? Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Además, no hay que saber música. Y estos tipos, no, esos tipos lo que hacen le dicen la carátula por detrás. ¿No? ¿Tú te has fijado? Todo lo que ellos dicen está atrás escrito. Fulano grabó este disco, no está escrito. Total. Bueno, yo voy porque tú crees, porque yo no lo creo. Entonces, imagínate tú, arranco yo en Capital. Creo que lo mío era, no sé si era de 7 a 10, y bueno, pero perdóname, el único cachilapo era yo. Ahí estaba, claro, estaba Rogelio Lezama, César Miguel Rondón, Napoleón, y estaba Pulchola también en aquella época en Capital, ¿no? Anzola era el tipo. Que yo cuando no me acuerdo una vaina la dejo así, él viene cuando le da la gana. Y él viene. Ahí estaba Adolfo Martínez Alcalá con aquel noticiero espectacular. La mamá de los helados, sí, el papá de los helados. Y estaba el sobrino del que había sido ministro, que eran los dueños de la radio, Armas, no era de Armas. Entonces, bueno, Frank Armas tampoco. El cuento es que este personaje, yo arranco ahí haciendo lo que hacía y defendiéndome como podía,
Pero la vaina, mi ignorancia se convirtió en un personaje, mi chiste se convirtió en un personaje. Personaje que arrastré toda mi vida porque es que nunca he aprendido nada de esa vaina, porque a mí no me gustaba la música. Yo no oía música. Yo no sabía quién era nadie. Después de los Beatles no conocía más a nadie. Y lo que conocía ahí. Entonces, yo me acuerdo, mira, ya viejo, estaba yo ¿te acuerdas que el Capital estaba aquí? En el piso de arriba estaba la FM. La FM la dirigía mi querido Napoleón Graciani. Napoleón Graciani, ese era el socio de Napoleón Bravo, ¿no era? No, pero estuvieron muy juntos porque es cuando hacen una operación que ya te lo voy a contar. Y entonces resulta que yo estoy al aire y yo veo que entra por la cabina y le hace así al operador. El operador tira un disco, me corta a mí, tira un disco y él abre la puerta y dice, mira, huevón, Sting es un tipo, no es un grupo. Y se fue. Y ahora a las 10 y tanto escuchamos al grupo. Entonces, esa ignorancia la arrastro yo todavía. Y entonces resulta que esta fue una operación brillante de ¿cómo que se llama? El director y socio, porque sea de una familia, no sé, bueno, Lebrón y las autoridades eran Pepe Lebrón, era un sol de ser humano, el otro era este hombre de la radio de toda la vida. Que todavía no aparece el Lumute en todo esto. Bueno, ya ahí era el chivo de la vaina, ya está Fulchola en la mañana, perdón, todavía con nosotros no estaba Fulchola. Fulchola arranca cuando yo me voy de ahí. Entonces resulta que nos trabajaron a todos jueves y viernes. Fíjate lo que hicieron. A todos los talentos, porque todos los talentos que te nombro estaban en Radio Aeropuerto. Pero bueno, esto es así, este es el negocio, este es el contrato, este es tu horario. No digas nada en ninguna parte. El lunes te presentas en la emisora en tu horario. Fíjate esa vaina tan arrecha. Se llevaron a todos los talentos y el lunes Radio Aeropuerto amanece sin talentos y todas las voces están en Radio Capital. Imagínate. Todas las voces, todo lo que te nombré. Imagínate. Una vaina, pero un golpe de estado arrechísimo que le dieron a Aeropuerto. Claro, claro, ahí estaba César Miguel, y César Miguel tenía un programa de salsa ahí en César Miguel, ahí es donde empieza, cuando él escribe el libro de la salsa. César Miguel, y ¿cómo se llama? Y el mismo sobrino del director de la emisora, que después fue ministro de comunicación creo que de Caldera, del primer Caldera, él tenía un programa que se llamaba Kung Fu de Noticias, que fue el primer programa de ese tipo de programas, tú sabes, de radio bizarra, que se hizo en la radio nuestra. Kung Fu de Noticias, que era, oye, no me puedo acordar el nombre. Él, Zapata, y a veces era Marianela Salazar, y a veces era otro Bagoma. Y yo alguna vez fui ahí de invitado al programa, pero un programa absolutamente bizarro. Claro. Imagínate, yo hice un personaje que era un tipo que andaba pidiendo plata para la ETA, y entonces él organizó corridas de toros. Y en las corridas de toros vendían unos souvenirs que eran para la ETA, que eran unas mini bombitas así. Nosotros hicimos vaina. Ahorita mencionaste a Zapata. ¿Cómo conoces a Zapata? Porque Zapata, para los que no lo conozcan, las nuevas generaciones, es una referencia de todo. Yo creo que un poco la conciencia de un país. De Venezuela. Zapata es historia de Venezuela. Porque es un tipo que 50 y pico de años hace la caricatura diaria del Nacional. Diaria. Sin fallar una vez. Un tipo que era una referencia para toda la cultura venezolana, un gran artista plástico, un gran humorista, un gran intelectual, un gran ser humano, un carajo muy, muy, muy arrecho. A Zapata lo conozco yo, porque a mí me gustaba mucho él, y entonces inventan una vaina en Radio Caracas, y que fue una gran idea de Hernán Pérez Belisario, pero yo sabía que esa vaina no se iba a realizar, porque imagínate tú, él dice, tú sabes qué vamos a hacer nosotros nos vamos a quedar con el otro tajo del universo de los sábados.
Nosotros no necesitamos a nadie que quiera ver Sábado Nacional porque no va a ver nuestra vaina. Pero si nosotros nos quedamos con los otros, hacemos también una macoya. La estrategia era genial. Entonces dice, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, yo no tengo a los Peña ni a los Sacos. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, él tenía los Sacos. Yo voy a producir un bloque. Cada uno de nosotros va a producir un bloque. Yo produzco un bloque. Luis Guillermo González produce un bloque. Juan Lamata produce un bloque. El maestro Chocorón produce un bloque. Imagínate tú. Cabruja produce un bloque. Salvador Garmendia produce un bloque. Coño, ese era un trabuco, claro, era intelectual y cultural. Un dream team. Nunca presentó un carajo ninguno. Y yo se lo dije a Gracina, pues perdón, porque huevo, uno como siempre era el animador. Porque cada vez que Radio Caracas quería cagarla un sábado, yo era la cara de esa cara. Y menos mal que yo quería mucho a Amador y él a mí, donde nos encontramos, nos abrazábamos y nos besábamos. Pero yo imagino que él me venía y decía, pobrecito, este carajito que le echan esa. Entonces resulta que yo le digo, vamos a armarlo nosotros. Basado en esa vaina. Entonces yo llamé a Pedro León Zapata. Para ver vegetero, para estar con él y vaina. Y entonces digo, mira, Pedro León, me dijo, mira. Él me pidió 2 días. A los 2 días me dijo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo me devano los sesos todos los días para agarrar el país, el acontecer nacional y el acontecer internacional y encerrarlo en una frase, en una oración y en un dibujo. Es decir, mi cerebro está programado para comprimir la información y transmitirla en un mensaje. Tú me estás pidiendo que haga todo lo contrario, que agarre una vaina y la lleve a media hora. Y eso es como con el cerebro. Claro. Y coño, bueno, está bien. Total que ahí quedamos comunicados. Entonces, bueno, me lo encontraba aquí, me lo encontraba allá. Y la primera vaina que, coño, vamos a ver si Zapata quiere. Si Zapata quiere, es que Zapata quiso. Y es cuando hacemos, ¿cómo se llama? El nuestro. Rueda Libre. Y esa vaina fue un exitazo. Aparte que nos divertíamos tanto nosotros. Mucho. Mira, se han intentado hacer otras réplicas, pero no. Lo que pasa es que esa química tiene que darse. Claro. Se puede dar otra vez. No sé, porque yo conozco tipos que yo los respeto mucho y que son grandes humoristas, pero yo sé que nos sentamos frente a un micrófono los dos y no pasa. No pasa. No pasa, porque esto es otra dinámica. Nosotros éramos, con el perdón de su ausencia física, Granderón era una mierda. Granderón era uno de los más malvados del mundo haciendo bromas. Para hablarte de que un día, suavecito, para contarte nada del otro mundo, le metió un plato de paella en la cartera a su secretaria. Lenny estuvo como 3 meses sin hablarle. 3 meses, que por el escritorio al lado, sin hablarle. Entonces, la radio nos daba unos tiquecitos chiquiticos así que tú se los ponías al ticket del estacionamiento y te hacían un descuento grande, porque coño, todos los días. Claro. Entonces, un día dice Zapata, oye, vale, ustedes no me pueden conseguir esos tiquecitos que tienen ustedes, coño, porque el estacionamiento me está matando. Dice, bueno, sí, déjame hablar con Pepe. Yo lo hablo con Pepe mañana. Como a los 2 días, porque es que Manuel además era un avión, los tiquecitos eran chiquiticos, como los precios de Central Mairense, así. Acuérdate que Central Mairense estaba ahí en el centro comercial Los Ruises, claro. Al lado de la barbería Otolina, habían botado unas cajas y de esas cajas se asomaba un rollo así de etiquetas. Y yo voy caminando y digo, ¿qué pasa? Y entonces él va por este lado, coge la etiquetera, me pasa el rollo de ticket a mí. Y entonces yo lo pico porque vaya a un rollo así, pero bastante.
Entonces yo, coño, pero León, perdóname, se me había olvidado, toma. Bueno, al otro día vamos al programa y una de esas maneras me dice, no me ha dicho nada. Al otro día tampoco, al otro día tampoco. Coño, ¿será que se arrechó? Allá él se arrechó. Pasa el tiempo y un día dice el Zapata, mira, coño, necesito más tiquecito de eso porque ya se me estaba acabando. Coño de la madre. Había pasado todos los tickets que le di. Coño, Manuel, pero con esa cara de perro que le va a preguntar nada. Claro, claro. Y pasaba. Yo me imagino ese portugués, ¿quién sabe este coño de madre? Claro. Orlando, después viene otro hito de la televisión y además como producción independiente que es Ando. Yo no sé, a lo mejor es admiración, pero creo que después de Reni no había habido un programa con tantos comerciales dentro del programa y que tuviera tanto éxito a la hora del mediodía. Yo creo que no ha habido otro programa que tenga tanto éxito. Lo probaron 2 o 3 figuras y lamentablemente no le fue bien. Lamentablemente no le fue bien. Yo creo que el único que lo probó chorreado, fui yo. Cuando él me dijo esa vaina, Rafael, le dije, coño, Alberto, tranquilo, chamo. Pero coño, Reni ya está, no te preocupes. Además, tú tienes otro ángel, otra vaina. Eso no, nada, que nadie te va a comparar con Reni. No existe que te compare con Reni. Pero tienes una oportunidad de facturar como loco. Yo, coño, mucho temor me daba. Además, yo soy torpe. Reni no lo era. Reni lo hacía a propósito. Yo no. Yo he hecho el toddy en la licuadora y el toddy me cae en el suelo. Claro. ¿Entiendes? A ver, ahí se nos cayó la señal. Aquí te espero. Aquí está, aquí estamos. Ok. ¿Sigo donde estaba? Sí. Te volviste a... No puede ser. Como que estás haciendo esta vaina de Caracas. Oye, veníamos tan bien, venía todo tan bien, pero cuando vamos a hablar de Reni y de Almorzando con Orlando. Yo me empato enseguida, ya lo tengo aquí. Bueno, te decía entonces, hablando del espacio donde estaba Reni, que yo soy torpe natural. Si tú me das a mí una pelota de plastilina y ocasiona un incendio. Pero en serio, o sea, yo tengo aquí la taza y aquí la cucharilla de azúcar y voy a hacer así, hago cha y riego todo aquello, ¿no? ¿Cómo hago? No sé. Entonces, yo me daba miedo porque yo decía, yo soy torpe de verdad. Y entonces cuando yo vaya a echar la cucharada de la vaina en la licuadora y se me bote, me voy a morir de la vergüenza. No me va a dar ninguna gracia porque van a creer que estoy haciendo lo que hacía Reni. Bueno, me Alberto, esa mariquera, tú vas a ver que te va a ir bien. Entonces, con un gran temor, yo arranqué la vaina, claro, yo estaba chorreado, yo no arranqué solo. Yo me busqué unos productores y unos amigos míos del cine, Edgar Larrazábal y Elizabeth Baral, tremendos productores y que me hicieron tremendo programa y con entrevistas y con motivo y con tema cada semana. Y Alberto era el que me decía, estás pelando, olvídate de esa huevona. Siéntate ahí a hablar Pepa. Pero Alberto, siéntate ahí a hablar pendejada. Chico, tú vas a ver. Bueno, total que ellos se tuvieron que ir, la producción no requirió más de esa calidad de tipo, entonces bueno, los quiero mucho y seguimos siendo muy amigos. Y entonces resulta que a la sazón aparece, que yo siempre conservé mi amistad con él, Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el tipo de las ventas y en parte productor de Reni. Pero él realmente era un avión en las ventas. Y entonces él me empezó a cochar. Me dijo, no, esto no lo haces, esto, si lo haces, esto, no lo haces. Vainas elementales, como por ejemplo, si tú estás al aire y vas a un niño del público y es espontáneo y empieza a hablar contigo,
Se jodió el resto del programa. Olvídate de la pauta. Dedícate a ese niño y habla y habla y habla y habla con él. Ese es el programa. Cosas así. Y otras veces me decían, no, cuidado, tal cosa, no, tape. Y además, pues por su relación, me llevó un poco a los lugares donde había llevado a Reni. Es decir, yo terminé siendo también presidente de la campaña de recaudación de Avepane, director de no sé qué. Bueno, o sea, un poco la sombra de Reni, con todo respeto y sin buscar, tú sabes, Claro. ¿cómo se llama? Pisarle los talones porque no podía. Sí. Y además había estado Santana, era el último que lo había intentado, que fue creo que fue quien bautizó ese estudio como el estudio René Tolina, con un gran homenaje el primer día de su programa, e invitó a Rona. Yo no sé si te acuerdas, Rona era muy arrecha. Mucho. Entonces, yo no sé qué dijo él al aire en plena entrevista, y él dijo, no, mira, a ti te quedan muy grandes los zapatos de mi papá. No se te ocurra pensar ni volver a sugerir que tú vas a estar en el lugar de Remy, porque te falta prepararte mucho, estudiar mucho. Yo no sé qué dijo, pero la caraja se ofendió. Bueno, esa vaina a mí, Claro, claro. chamo, y el primer día de mi programa al aire, en una semana, ¿qué pasa? Un alboroto, los camarógrafos se echan para atrás, se abre la puerta del estudio y yo entro a la silla de ruedas y la llegó hasta la vaina. Bueno, cuando llegó, nos dimos un abrazo y nos pusimos a llorar los dos. Entonces la música, tan, pero nada, que yo no despegaba. Entonces yo hice así como que se lo llevaran. Y cuando nos calmamos, volvimos al aire, me dijo unas vainas bellísimas, bellísimas. Y nada, ese fue mi bautizo y mi extrema unción. Yo creo que además, almorzando con Orlando, yo recuerdo aquí, Abuelo de Pájaro, unos 22 clientes por programa, una cosa así. Yo llegué a tener 23 clientes en vivo y 5 por fuera. Es decir, 5 comerciales que rotaban en la parte comercial del programa, en los cortes comerciales del programa. Yo llegué a tener, por ejemplo, 2 muñecas. Entonces me llama el tipo de las muñecas. Me dice, coño, Orlando, tienes que hacer la cuña de la... Digo, pero ¿cómo voy a hacer la cuña del muñeco si tú tienes un muñeco? Coño, o tú le haces la cuña a este hombre o yo me voy del programa. Oh. Pero ¿por qué, coño? Mira, es mi vecino, es mi compadre, nos vemos todas las noches, nos vemos en el club, me tiene obstinado, coño. Que le consiguiera un espacio en mi programa. Oh. Bueno, si ustedes lo aceptan, entonces yo anunciaba 2 muñecos, por supuesto, debía ser época de Navidad y tal. Claro, claro. Y cosas como esa me pasaron. Una vez me equivoqué en un lanzamiento de un helado F. Sin querer, se equivocó el chivo que más me daba en F, el doctor Fernández. Él me mandó la vaina a mí un día antes, me mandó el carrito un día antes y yo hice el comercial en vivo. Cuando salí, 18 llamadas de dar publicidad, 18 llamadas de Arnoldo Severén, 18 llamadas de cool. ¿Qué pasó? Coño, carajito. Pero si eso me lo mandó el otro, no, esa vaina es mañana, mete, ya tenemos prensa y toda vaina. En la tarde me llamó el doctor Grande. Concho, le vale, te quiero felicitar. Eso me lo enseñó a mí Gonzalo también. Mejor nunca contra una publicidad. Nunca. Porque el día que quiera te parten el carapacho. Tú estás ahí cuando el cliente, además de lo que compra en la agencia, quiera comprar ahí. ¿Por qué? Porque un comercial de televisión en ese entonces cuesta entre 200 y 300 mil bolívares hacerlo. Entonces, si tú lo haces y no se hace un comercial filmado, tú le estás quitando comida a la agencia. Claro. Y la agencia va por ti. Bueno, me dice, me llama el doctor Fernández, coño, qué alegría. Mire, pero nos equivocamos. Bueno, sí, pero no. A la 1 de la tarde ya estaban aquí todos los negritos con los carros vacíos. Se vendió todo el pinche helado. Todo el pinche helado.
Una maravilla, qué maravilla que ese poder que existía en ese momento para vender, para hacer, Una vaina y ha insólita. sido, para las personas que nos están viendo y que nos van a seguir viendo, ha sido el momento donde Venezolana de Televisión, además, creo que rompió todos los récords de audiencia y todo era con producción independiente, porque estaba Claro, Guillermo González, estaba Nelson Bocaranda, Simón Díaz. estabas tú, sí, Por eso cuando fuimos estaba Simón Díaz, Simón Díaz, ¿sí? sí, Cuando fuimos a crear el canal Televen, bueno, ahí hubo hasta amenaza de muerte, no, intento de homicidio. A no sé quién le tiraron un carro en la Cota 1000, no sé si fue a Guillermito o al otro, porque claro, era un enemigo arrechísimo que le iba a caer a la emisora, a las estaciones. claro, Eso fue duro, duro. Por eso fue que terminamos en el Cuño y no en el volcán, porque no lo dejaron montar en el volcán. claro. Y entonces resulta que gracias a eso, el día del golpe, tumbaban las antenas, pero no podían tumbar a Televen, porque Televen no estaba ahí y no lo sabían. O sea, Claro, no hay nada. claro, claro, claro. Ya hay una parte, quiero que volvamos al teatro, sobre todo porque tienes unas presentaciones donde vas a agarrar textos Sí, de autores reconocidos, sí, muchos amigos. A mí en particular me formó Isaac. imagínate. Trabajé con Román, trabajé mucho. Mi primer protagónico fue Caín Adolescente en la Compañía Nacional de Teatro, y yo hacía Caín. Tú hiciste Eh, Caín adolescente, qué yo hice maravilla. Caín adolescente en teatro y allí me agarró Román y me dijo, ven acá, esto es así, la vida es así. Yo era un niño, un muchacho de 20 años, no sé, y la vida es así, esto es así. Y de ahí hicimos una amistad que quedó para siempre. Igual con Isaac, Maravilloso. igual con José Ignacio, bueno, con todo, porque además, volviendo al teatro, era una época, Orlando, donde la obra era de José Ignacio, pero el vestuario era de Margarita Sini, la música era de Federico Ruiz, y entonces Claro, tú estabas yendo como a 3 espectáculos en uno. la creme de la creme, la creme de la Sí, creme. Porque es que sí, en esa época, Martinelli, ¿cómo se llama? Eddie Bangi, Eva Ivangi, ¿cómo se llama? Pere Vaina. Ay, como no se pone con Pérez los Borja, Elías, Elías Elías Pérez Pérez Borja, no se pone con los sobrenombres de una mierda, no lo voy a decir. sí. Yo tampoco lo voy a decir. Coño, la primera vez que yo pregunté me ha dado tanta risa, muchachos, Elías Pérez Borja, qué plastas de mierda todo. Mira, y además era como una gran familia, otra cosa, y eso sí lo digo cada vez que puedo, era la época en la cual los jefes, directivos y productores de la televisión iban al teatro, Iban al teatro. gustaban del teatro, y en un estreno te los encontrabas a todos. Sí, total. Entonces, coño, era otro manejo del coroto. Orlando, ¿qué nos pasó como país? O sea, ¿cómo después de pasar por ahí, de tener diputados, de tener en el Congreso a la intelectualidad, a Andrés Eloy Blanco, a Rómulo Gallegos, Sí, a toda esta gente, a Arturo Uslar Pietri, a todo, de porque eran repente caemos todas en esto? las tendencias, porque coño, no se puede. Sí, Gustavo Machado era una vaina muy arrecha, Héctor Bujica, todos, de todas las tendencias, todos, todos todos. habían escrito libros, todos uno se los leía. Se saludaban, Sí, conversaban, era otra cosa, era otra cosa. Y entonces, bueno, eso es el mismo deterioro de todas partes, pero el nuestro sin siquiera meterme en los últimos 30 años, sino ya venía, para decirlo bonito y poéticamente, de culo y contra el viento. Ya entonces venía eso, coño, sí, porque era una cosa que tú decías, ¿cómo pasó esto? Lo empezamos a ver en los canales, lo empezamos a ver en todos lados, ¿entiendes? A mí me acuerdo que me dijo, Jorge Félix, me dijo un día, ¿tú sabes lo que es una junta de producción? No, ¿tú sabes lo que es un camello? Le digo, no, ¿qué es un camello? Un caballo hecho por una junta de producción. Pero dime una vaina, tú necesitas hacer un focus group para poner a aquel José Bardina que era tan bello al lado de la preciosura de Lupita Ferrer. No, vamos a ver si tienen química. ¿Más qué química? No ves ese par de belleza, esos son. Y Giancarlo Simanca
y la otra, Gutiérrez, están ahí, coño, no necesitas más. No necesitas más. No, que vamos a ver si tienen química. Ahí empezó así, bueno, ahí empezó ahí, pero en todas partes empezó así. Yo hoy en día me asombro, porque yo hoy en día, bueno, tú creo que has tenido muchísimas oportunidades más que yo de estar en esas mesas de trabajo de grandes producciones. Cuando tú ves la vaina, tú dices, esta vaina se podrá hacer, a poder recoger la opinión de tantos, la mayoría de los cuales son un atajo, con el perdón de la mierda, un atajo de come mierda. No lo puedo creer. Pero lo ves, ahora lo ves. Si ahora tú estás viendo una película, dices, ¿qué pasó aquí? Pero una película de Hollywood. Netflix. 7 estrellas. La historia no es mala. Hecha no joder en Italia. No sé qué. ¿Por qué es una mierda? Por eso, porque una junta de genios dijeron, no, ella que use la falda corta. Yo no creo que él debería llevar traje, sino que vaya en traje de baño. Yo ya joder, hasta que hacen una mierda de la escena que soñó el autor, que fue el que inventó la verga. Claro. El único que sabe cómo están vestidos. Claro. Yo trabajé en una televisión, Frank, de director y escritor. Más nada. El primero que se anotó de tercero en el line-up fui yo. Yo estaba haciendo en Venevisión, era José Antonio Ferrara dirigía y Enrique Jarnés escribía. Más nada. Y ahí era que se tomaban las decisiones. O sea, Enrique Jarnés fue al teatro conmigo para ver una obra de donde estaba Carmencita Padrón, que era un papelito, hacía como era la criadita de la protagonista, ya sé que no me voy a acordar ahorita por lo menos. Y coño, me encanta esa negrita, me encanta esa negrita. Pero bueno, vamos a hablarle. Al final fuimos al camerino, saludamos. Y yo, mira, el señor Enrique Janel, mira, yo quisiera que te pasaras por Radio Caracas. Y ahí salió la negrita, a las 2 la empleó, que fue cuando él inventó Coromotico, porque esa Coromotico de Zapata la sacó de esa novela de Janel. Ah, mira, qué interesante. Coromotico era ciega. Y entonces su Lazarillo era Carmencita Padrón. Entonces resulta que, bueno, Carmencita Padrón empezó a subir y ella era Martica, pero Martica de verdad en la vida real, Martica Velasco. Y Carmencita Padrón, tú la debiste conocer mucho en el teatro. Y Carmencita Padrón empezó hasta que llegó a protagonizar. Pero esas decisiones, a todas estas, yo que estaba la situación muy dura, y yo decía, yo creo que estos carajos me van a quitar el contrato. Hablo con Jarnés, que era como mi papá, y le digo, coño, Enrique, tengo mucho miedo porque no me han repartido y creo que me van a quitar el contrato. No, vale, no, tranquilo, vamos a ver qué hacemos. Por supuesto, a la semana apareció un personaje que era yo, un personaje más traído por los pelos que el carajo. Coño, la madre. Me acuerdo que era como un indiecito, yo hacía un indiecito, porque era aquella de Martín la Antigua y coño, dice, yo quiero ser aire y viento caminan sin bastar. Coño, pero no puede haber nada menos marica que ese indiecito marica. Además yo oscuro y con el pelo planchado para nada. Un tacupay de Radio Rochelle era yo. Y entonces, un día le digo a ellos dos, porque me llevaba muy bien y además era el único que, como no tenía nada que ver con el pastel, compartía con ellos. Y José Antonio me tenía cariño, José Antonio me conocía desde Carajito, Radio Caracas. Me dijo, mira, le digo, mira, ustedes están perdiendo de verdad dinero y oportunidades de hacerlo mejor. Ya estamos saliendo, pero tú no puedes ir en un autobús con Lupita Ferrer, con José Bardina, con Fernando Vaina y pararte en una casa, bajarte a pedirle permiso a la señora para ver si la actriz puede salir de la puerta esa para acá, para hacer una toma. Eso son tiempos. Claro. En cine esa vaina está resuelta. Hay un productor de campo que va por delante. Correcto. Y ese es el que hace esa vaina. O sea, al día siguiente ya la casa está lista, los están esperando,
llega el autobús, se va a dar el plano y se va para el carajo. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, mira, vamos a hacer una vaina. Vamos a ponerte a hacer la vaina de prueba, pero no es de prueba, te vas a quedar. Pero ahora no te pongas a joder con que te paguen más ni nada. Con que te paguen lo que te están pagando y no te voten, ya vas más bien que el carajo. Digo, bueno, es verdad. Ok. Entonces, empezaba, mire cómo le digo, no, que tú me das a mí una partida y yo te presento facturas de esa partida. Entonces me dan la producción de Damaso Velázquez, el bandido de Aragua, que se iba a rodar en Por la Mar. Oh. Mentira, primero hago, ¿cómo se llama? La Guaricha, que la escribía también, La Guaricha de Padrón. Y entonces, por supuesto, yo me guindé a la hora, no me iba a quedar solamente sirviendo el refresco. Yo hice una producción arrechísima, conseguí el Hotel Intercontinental de Valencia. Bueno, entonces hice un arreglo con los actores y dije, mira, en ese monte de mierda, con ese calor del carajo, ¿para qué se van a sentar a comerse un plato de espagueti que se van a poner a ahogar? Yo les llevo un chestito y ustedes comen un almuercito frugal y siguen rodando. Y después en el hotel les doy una buena cena. Yo les llevaba a cenar en el hotel, tenían aperitivo, primer plato, segundo plato, postre y café. Coño, pero de verdad. Entonces todo feliz, todo era mi amigo Eduardo Serrano, el Lotario, Mirta, todo. Claro, claro. Entonces, y vainas, tú sabes, que no se le ocurre. Por ejemplo, estaban rodando, digo, coño, yo nunca había visto, ¿qué vas a hacer? Estaban rodando en Casa del Carajo. De aquellos pobres, ¿cuánto tienen ahí? 2 horas. ¿Le llevaron agua? No, cogí un caballo mío, llegué allá, le di agua, y, coño, esto sí es arrecho. El productor a caballo para traer agua. Atrás. Entonces, me meto en eso, pero ¿qué pasa? Que al meterme en eso, formo parte del staff principal, sin querer. Porque si era en el carro, iba con ellos dos. Si era en la, entonces, y las decisiones las tomábamos juntos, porque como afectaban el proceso del llamado, entonces, claro, ya yo tenía que ver parte con el reparto. Metía la cuchareta, opinaba, sugería, y así fue como me fui metiendo en el ajo de la producción y de las decisiones, porque además ellos me lo permitían. Porque, por ejemplo, en La Guaricha, me decía, coño, no tengo tiempo, decía José Antonio. Le digo, no, ¿qué quieres? Déjame, yo te lo hago. En serio, yo te lo hago. Yo hice un asalto a un campamento de Guaricha con 2 caballos, 3 indios y 2 soldados. Pero esa vaina se ve que es un poblado arrasado y la choza en candela y las carajas por los pelos. Por supuesto, lo filmé y lo edité yo, que ya sabía editar también el Super 8, eso que picabas la vainita y ponías... Claro. En esa parte nos parecemos mucho porque yo no me quedé nada más en el concepto de actor como actor, sino que hago radio, produzco, hago eventos. Claro, a mí todo me fascinó siempre. Todo. Y tú eres así, yo sé que tú eres igual. Sí, tú le entras a todo lo que se mueva. Yo lo entro todo lo que se mueva, ahí estoy. Orlando, ya tenemos fecha de estreno para el espectáculo, porque déjame decirte que si nosotros tenemos que volvernos a conectar para hablar solamente del espectáculo, lo vamos a hacer, pero no quería dejarte pasar. Me encanta, te lo voy a agradecer. No, sí. Porque están por reunirse. Tú sabes que ya no los hacen como antes. Sí. Yo lo oigo y digo, no, porque no fui, porque es que yo tenía también otra reunión. What the fuck? Claro. Entonces no lo puedo creer. Pero bueno, entonces ya me quedé tranquilo porque yo sé que no es mala fe, nada, no voy a pensar eso de ellos, sino que bueno, son maneras y yo tengo las maneras viejas. Claro. Bien. Tengo las maneras de que tú llamabas, pero mira, ¿cómo estás de fecha? ¿Que tienes los miércoles libres? ¿Y qué porcentaje me haces? ¿Cuándo puedo empezar? Tal día, ya está. Lo voy a anunciar, tranquilo, ya está. Que una reunión y trasladarte hasta allá, aquí.
Sí, tú sabes que yo produciendo teatro, bueno, Tania es testigo de eso porque produje varias cosas con Tania Sarabia y yo lo primero que buscaba era la fecha. Y después buscaba el espectáculo y los actores. O sea, tengo Orlando, tengo a Tania, tengo a este y tengo lo otro. Y decía, bueno, para ver, en el Teatro Municipal de Valencia tiene un fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Dale, que ese es mío. Ese es mío, no se lo deja a nadie, yo voy. Y ahí empezaba, mira, déjame buscar una obra, Tania, vamos a hacer esto, tenemos el estreno tal fecha, y lo hacía al revés. Yo no he negociado con la hija con la princesita, la hija de ¿cómo se llama? Que yo le pongo sobrenombres a la gente y después no me acuerdo. Del tren, con la parcera. Ajá, con Marisol Correa. Con la hija de Marisol no he negociado, pero con Marisol era así. ¿Qué pasó, parcera? ¿Qué pasó, parcero? Sí, claro. Tengo esta vaina, tal día, tal hora. Bueno, pero no le puedo decir a la sala chiquita, ay, ¿qué porcentaje? Usted sabe que para usted es tanto, dale. Esa es, dámela, amárrala. Claro. También entiendo que no tengan esa relación, porque bueno, la tengo yo por las horas de vuelo. Coño, pero de todas maneras yo sigo pensando que son, es lo que estábamos hablando, son los estilos, son las vainas. Yo me formé con los que hacían el teatro así. Claro. Entonces no es diferente, ¿entiendes? No es diferente. Y los empresarios siguen siendo casi los mismos. O sea, ¿qué le vas a explicar a un empresario de que soy yo? Claro. No es pedantería, es que ya está, no tiene que decirle más nada. No, ya ese mercado está hecho. Ese mercado está hecho. Ni le vaya a una vaina que atente contra la moral del público que asiste a ese teatro. Claro. Entonces, de verdad bueno, debería ser el primer miércoles del mes próximo. Okay. Debería ser, pero no sé todavía nada. Bueno, apenas lo tengas confirmado, porque esa es otra hora de conversación que tenemos, que es sobre estos personajes como Román, como Chocrón, como Ignacio. Y que tienes se me fue el nombre ahora a mí. A Fausto. A Fausto, tienes a Fausto, sí. Fausto tiene dos textos preciosos, pero sí. te voy a robar uno de él. No voy a leer nada mío, sino de él, de Los Hombros de América, que es maravilloso. No, mentira, de Los Hombros de América no lo he agarrado todavía. Voy a agarrar la de Cabruja, El día que me quiera. El día que me quiera, claro. Ese es el estandarte del teatro venezolano. Pío Gil, ¿qué se llama? Pío Gil. Pío Miranda, ¿no era? Pío Miranda, claro. No sudó. Entraba Matilde Ancísar diciendo no sudó, Gardel no sudó. Que para los que están en contexto, la obra trata sobre la visita de Carlos Gardel a Caracas y su parada en la estación del tren de Caño Amarillo. Y entonces todo gira ahí y entonces estaba Pío Miranda, que, bueno, como todos los comunistas, pues está frustrado, se frustra, después se desmorona. Está ilusionado con irse a la Unión Soviética. Exactamente. Al camarada Lenin y vaina. Sí. Tú sabes que esa es una de las obras que más anécdotas de Tania Sarabia ha recogido. Porque a Tania, las vainas que le pasan a Tania solo le pasan a Tania Sarabia y a Mickey Mouse. Ella estaba un día con un faralado de la falda. ¿Sabes que la otra era María Díaz? La profesora Amalia Pérez Díaz. Que vivía recha. Y entonces entra Tania al camerino y le dice, ay, Amalia, coño, mira, se me soltó esta cosa. Tú tienes una agujita y tal. Sí, yo tengo ahí aguja y tengo hilo. Pero una actriz profesional debe saber coserse su velo. Dámela aquí, chico, yo me la coso. Y el carajo dice, y coge con la rechera que tenía y se trabaja y se empieza a coser el faralao. Cuando hace así, se había cosido el guante de la mano izquierda. Tania, escena. Y salió escena. Maravilloso. Miles de cuentos. No, genial. Para uno de estos contactos que vamos a hacer, vamos a ponernos en contacto con Tania y tiramos una tertulia ahí que va a ser
Me va a encantar. Sí, va a ser. Yo le tengo muchísimo cariño. Tania fue una de las personas que confió mucho en mí cuando yo estaba muy joven, al igual que el maestro Rafael Briceño, y agradecidos con ellos por siempre. En el caso de Briceño, su memoria. Tú consumiste de lo mejor, de la creme de la creme. Sí, tuve esa fortuna. Sí. Yo sé que ahorita hay gente que los muchachos mirarán, yo imagino que los muchachos jóvenes miran ahora a Héctor Manrique de abajo para arriba y a unos cuantos personajes más. Pero lo que pasa es que a uno, los grandes de uno son los que le parecen los más grandes del mundo. Sí, totalmente. Es una vaina que... Total. Una suerte. Orlando, quiero agradecerte por esta hora en punto. Estamos a 1 hora y 25 segundos de esta conversación tan sabrosa que tuvimos y hemos pasado por una cantidad de cosas históricas y esto es material para la gente de los medios en Venezuela. O sea, sí, yo creo que le tienen que quedar cosas buenas, cosas divertidas. Sí. Me encanta echar esos cuentos, porque yo disfrutaba tanto de los cuentos de los otros. Claro. Disfrutaba tanto, yo como bobo. Claro. Contar vaina. Claro, José Ignacio era un gran cuentero. Yo me acuerdo en los ensayos, la mitad del ensayo era un cuento. Era hablando Pepa. Sí. Nosotros ensayamos ¿cómo que se llama? Lo de Fausto, Los Hombres de América. Los Hombres de América. Era una cotorra y una vaina. Además, uno no quería que se callara. No, pero es que imagínate, tú estabas en la historia viva. O sea, ¿sabes? O sea, contaba muchas anécdotas, muchas historias y uno las disfrutaba muchísimo. Qué maravilla. Te mando un abrazo. Te quiero mucho, cariño, yo también a ti. Ellos en casa, tu mami un besote de mi parte. Con gusto. Y me avisas cuando tengamos ya fecha y nos volvemos a conectar. Bueno, tú no tenemos que esperar que haya fecha. Tú me avisas cuando quieras hablar Pepa, como tú dices, y nos conectamos y hablamos Pepa, porque esto está quedando en archivo. Perfecto, me encanta. Ok. Cuídese mucho. Dale, hermanito, cuídate. Un abrazo. Saludos por acá. Bye.